Es la sexta extinción masiva que está ocurriendo actualmente. Costo médico, costos para la agricultura, costos para la economía informal, costos para la infraestructura, costos incluso en términos de preparación para la defensa. Piensa en el agricultor, piensa en el cultivo, piensa en todo el ecosistema, piensa en el insecto responsable de la polinización. ¿Sobrevivirían? Piensa en los ríos. El 60% de la población no tendrá nada para alimentarse. Y si no tienen nada para alimentarse, ¿qué harán? Se apresurarán hacia otros lugares. Ahora piensa en la migración masiva. Ahora piensa en el desempleo. Ahora piensa en no solo migración masiva. Esa es una palabra muy precisa. Esto se llama desplazamiento total de grandes segmentos de la población. ¿Quién irá a comer en un restaurante? ¿Quién tomará un taxi? ¿Quién contratará a un cocinero o a un jardinero? ¿Quién viajará a los lugares turísticos? Entonces, ¿qué pasará con la industria de servicios? ¿De qué economía estamos hablando? La gente piensa que la economía puede no solo mantenerse a flote, sino crecer independientemente del cambio climático. Y no hemos abordado aún los costos médicos, señor. Desde enfermedades relacionadas con el estilo de vida como el cáncer, las enfermedades del corazón, las enfermedades renales, hasta enfermedades bacterianas como la tuberculosis, hasta enfermedades virales, todo sería exacerbado por el cambio climático. ¿Qué crecimiento económico? El corazón económico de la India es Bombay, y sabemos cuántos centímetros ha aumentado ya el nivel del mar. ¿Qué va a pasar con Bombay? 3 de sus ciudades metropolitanas más grandes, Bombay, Chennai y Calcuta, son vulnerables al aumento del nivel del mar. Y vulnerables es nuevamente una palabra muy suave. Cuando el nivel del mar sube, simplemente se traga la ciudad. Eso es todo. Se acabó. Fin del juego. Si hay un futuro, el futuro nos recordará. Estos eran los idiotas. Namaste, Acharya-ji. Soy Vishnu y he empezado a escuchar sus sesiones, desde una que asistí como estudiante en el EIT de Bombay. Así que mi pregunta es principalmente sobre el cambio climático. Cuando hablamos con la gente sobre el cambio climático, muy a menudo, ya sabe, nos encontramos con muchos negacionistas del clima que tratan el cambio climático como un engaño. Entonces, aquí, mi pregunta gira principalmente en torno a cuál es la prueba que deberíamos darles para desafiar su postura y educarlos sobre la seriedad del problema que enfrentan. Bienvenido. Usted viene del lugar perfecto. Vea, la prueba que usted necesita presentar no es sutil, no es inmaterial. No hay nada oculto a la vista. Todo está disponible en los informes de investigación. Está por todo el internet. Está en las noticias. Así que todo eso está ahí. Es solo que, como los medios de comunicación no lo destacan tanto, hay que indagar un poco para encontrar las noticias y las pruebas de que el cambio climático realmente está ocurriendo. Y no solo ocurriendo. El cambio es en realidad a un ritmo que ni siquiera los científicos habían anticipado. Por lo general, lo decimos así, que para el año 2025 se espera o se teme un cambio de temperatura de 1.3 grados más menos 0.4 grados. Entonces, los científicos tienden a expresarlo de manera conservadora. Ese es su trabajo. No están destinados a crear sensaciones, pero incluso las estimaciones científicas están siendo superadas. Y tenemos más pruebas de las que podemos tolerar de todo el mundo. Ustedes tienen tanto de la India, tanto de Estados Unidos, de Europa, de Australia, de México, de China. Todas las regiones del mundo están experimentando fenómenos meteorológicos extremos, que en teoría solo ocurren una vez por siglo. Así que tenemos pruebas por todas partes. En enero, en Estados Unidos,
hubo incendios forestales en California, ¿verdad? ¿Y por qué ocurrió eso exactamente? Eso pasó porque, primero que nada, había demasiado calor, que resultó en que el lecho del bosque se volviera extremadamente seco. Eso también significaba que la caída de hojas era más de lo habitual. Y más calor en la atmósfera también significa que la velocidad del viento es más de lo usual. El calor es energía. La energía resulta en una mayor velocidad del viento. Entonces, más calor, más sequedad, menos lluvia y mayor velocidad del viento. Y hubo incendios forestales sin precedentes en California. Y eso fue en el lado oeste. Ahora, estos meses, en el lado este, hay olas de calor que nunca se han visto antes. El área de Nueva York y otros lugares. Justo este mes, junio, sofocante. Más cerca de casa, India. Los primeros 4 meses de este año fueron algunos de los meses más calurosos de los últimos 125 años. Los primeros 4 meses. Y luego en el quinto mes, de repente hubo tanta lluvia. Entonces, fue el mes más lluvioso en un largo periodo de tiempo. Y todo eso causó estragos en la economía, en la salud pública, en todo lo que está expuesto a los elementos de la naturaleza. Incluso el desempleo, porque la gente no puede trabajar. La economía informal no puede funcionar en condiciones meteorológicas extremas. Esas son las personas que trabajan en las calles, en las carreteras, al aire libre, en fábricas. Y todavía no estamos hablando de la agricultura. Estamos hablando de que la economía está expuesta a los elementos. Y no estamos hablando de la agricultura, que todavía representa más del 50% de la economía de India, en términos de participación de la fuerza laboral. En Chennai, en Tamil Nadu, cuando esa parte no debería recibir mucha lluvia en este momento. Y este tipo de lluvias fuera de temporada y también periodos de sequía se están experimentando en todo el país. ¿Por qué? No queremos mirarlo. Pero la variación de temperatura que está experimentando India en particular es el doble de la variación de temperatura que el resto del mundo está experimentando debido al cambio climático. Sabemos que las temperaturas medias globales han aumentado a más de 1,5 grados centígrado por encima de lo normal ahora. Lo sabemos. Pero incluso este aumento no es un aumento uniforme. Este aumento está mucho más inclinado hacia el subcontinente indio, India, Pakistán, Bangladesh. Entonces las temperaturas han aumentado en todas partes, pero han aumentado mucho, mucho más en India, tanto las temperaturas como los eventos climáticos extremos, y los altos así como los bajos. El número de personas que sufren de insolaciones este año. Todo esto está en el dominio público. Cómo la gente afirma que no está al tanto de los sucesos climáticos sería un enigma para mí. Entendemos que los medios de comunicación no lo enfatizan, pero aún así está en todas partes. En muchos casos, las evidencias estarían presentes dentro del hogar, en la familia. ¿Cómo se pasa por alto?
Esto es solo autoengaño. El autoengaño es comparable a la negligencia criminal. De hecho, había una lista de eventos meteorológicos muy prominentes en todo el mundo, ¿verdad? Trae mi carpeta. Ya hablé de este. Nueva York, Boston, Filadelfia. El, la parte oriental de los Estados Unidos. Están experimentando un calor masivo. Hay una cúpula de calor y las noches no logran enfriarse. ¿Cómo es algo tan privado, tan oculto, tan confidencial, que la gente afirma que no lo sabe? ¿Cómo fingimos tal ignorancia? Esto está ahí. Así que la costa este está experimentando una ola de calor masiva que está allí. Está sí, Reino Unido. El sureste de Inglaterra. El sureste de Inglaterra. Y Inglaterra es más fría que los Estados Unidos, ¿verdad? Incluso entre los países europeos, Inglaterra es uno de los más fríos. 32 grados Celsius. En Inglaterra, este tipo de evento debería ser tan improbable que ocurriera solo una vez cada 2500 años. 32 grados en Inglaterra. Eso es caliente incluso según los estándares de algunos de los estados de la India. Por ejemplo, 32 grados en Uttarakhand o Himachal se consideraría caliente y tienes esa temperatura en el Reino Unido. Eso se ha vuelto 100 veces más probable ahora. ¿Cómo decimos que el cambio climático es algo del futuro, que es un acontecimiento lejano? Está aquí con nosotros, es el antropoceno, estamos en medio de ello, está sucediendo. Solo que estamos pretendiendo que es algo pequeño o que es algo que podremos evitar personalmente y para nuestras familias. Pensamiento ilusorio. Esto es algo de los elementos, es algo del aire. Estamos hablando de partes por millón de CO2, aumentando de manera masiva en el aire, con un incremento del 80%. Es algo que está en el aire. ¿Y cómo evitarán ustedes que el aire entre en sus casas? El cambio climático nos va a atacar dentro de nuestros propios hogares. Ya lo está haciendo. Solo que en este momento, los más desfavorecidos están soportando la peor parte. Entonces, los más afortunados pueden permitirse la negligencia. No es que realmente no lo sepan, pero de alguna manera pueden permitirse mantener el conocimiento a un lado por un tiempo. Veamos cuánto tiempo pueden pretender tal ignorancia. Estamos en mayo de 2025 y durante los últimos 12 meses, comenzando desde mayo del año pasado, es decir, el número promedio de días de ola de calor en todo el mundo ha aumentado en 30. Entonces, en promedio, si un lugar solía tener 15 días de olas de calor, ahora tiene 45 días de olas de calor. Si un lugar solía tener 60 días de olas de calor, ahora tiene 90 días de olas de calor.
¿Y estamos diciendo que no hay pruebas? Las pruebas están justo delante de nosotros. Pronto nos apuñalará en el corazón. Este año abril fue tan caluroso que en India las temperaturas promedio en el norte aumentaron entre 5 y 8 grados por encima del promedio estacional. No estamos hablando de un aumento de 1,5 grados aquí, porque esa cifra de 1,5 grados es un poco reconfortante. Usted dice, 1,5 grados no es mucho. ¿No es así? ¿No? Pero 1,5 grados es el aumento promedio. La variación de temperatura se siente diferente en distintos lugares. En India estuvo de 5 a 8 grados por encima de lo normal este mismo año. Los seres humanos no están hechos para sobrevivir. Cuando su temperatura ambiente normal se altera a este grado, y no hablemos solo de seres humanos, pájaros, animales, todas las demás criaturas están diseñadas por la evolución para sobrevivir solo dentro de rangos de temperatura estrechos. Si se supera ese rango de temperatura hacia un lado o hacia el otro, el organismo no sobrevivirá, no se reproducirá o su población disminuirá drásticamente. Blanqueamiento de corales. Entre el 80 y el 90% de los arrecifes de coral están ahora blanqueados. Ahora están blanqueados debido al dióxido de carbono, debido a la temperatura. Y eso es un gran golpe para los ecosistemas acuáticos, porque los arrecifes de coral son centros de biodiversidad. Cuando hablamos de su blanqueamiento, decimos que ahora se han vuelto blancos. ¿Por qué se han vuelto blancos? Porque su color provenía de los organismos que se les adherían, que estaban presentes allí. Todos esos organismos ahora se han ido, así que lo que ves es solo blancura muerta. Eso es el blanqueamiento de coral. Incendios forestales en California, muy conocidos. Incendios forestales en Grecia. También tuvimos los incendios forestales en Australia, ¿verdad? Eso fue el año pasado. China, México, tormentas. Tormentas sin precedentes. Y la NASA finalmente. El informe que dice que la frecuencia de las sequías y las inundaciones se ha duplicado en los últimos 10 a 20 años. ¿Sí? Y si esto parece muy lejano porque es muy global, entonces India. Sí, dije que el número de casos de insolación ha estado aumentando. El informe aquí tiene el número exacto. India ha tenido la ola de calor más larga desde el año 2010 y la segunda ola de calor más larga en los últimos 50 años. El número de casos de golpe de calor este año fue de 44,000. Esta cifra supera la cantidad que hemos experimentado. Este es un informe de la Organización Meteorológica Mundial. Ahora, a continuación tenemos un estudio de CEW que dice que el 57% de los distritos de la India, y estos son los distritos más densamente poblados, la mayoría de ellos en el norte de la India, estos 57% de distritos indios albergan al 76% de la población india. Están en un riesgo muy alto de calor extremo, agravado por el aumento de la humedad nocturna.
lo que impide el alivio de los picos diurnos. Y esto es lo que está contribuyendo a más y más casos de golpe de calor. Entonces, ¿hay pruebas no disponibles en el dominio público? Claro que sí. Las pruebas están ahí. Las pruebas aparecen si se busca en Internet. Las pruebas están ahí si se utiliza un modelo de inteligencia artificial. Y también si uno simplemente abre los ojos y observa a su alrededor. Pero, bueno, ya sabes, como dicen, es muy difícil despertar a una persona que está fingiendo estar dormida. Eso es lo que tenemos en todo el mundo hoy, especialmente en India. Y de hecho, cuando usted presenta estas pruebas, surgen dos razonamientos evidentes. Usted dice que estoy presentando una visión pesimista y que cree en la capacidad humana de adaptarse a cualquier desafío que se presente, que ya hemos enfrentado muchos desafíos y que No, espera. No es una cuestión de creencias. No es una cuestión de creencias. Es una cuestión de si esa capacidad puede existir siquiera. Es como si creemos en la capacidad del hielo para sobrevivir a 50 grados centígrados. La creencia... Aquí no estamos hablando de psicología. Estamos hablando de física. No se trata de sistemas de creencias ni de suposiciones. Se trata de hechos concretos. Se puede tener mucha confianza y creer plenamente en la capacidad del hielo para soportar 50 grados, pero ¿lo haría? ¿Por qué no probar las cosas en un laboratorio en lugar de confiar en las creencias? Y no estamos presentando un panorama pesimista, estamos presentando el panorama completo. Ahora dígame, ¿qué partes de él le parecen optimistas? Aquí tiene el informe completo y dígame, ¿qué partes de él no le resultan pesimistas? ¿Qué hacemos si lo realista se ha vuelto pesimista? Esta es la realidad, no el pesimismo. De hecho, usted quiere actuar como el avestruz, al no estar dispuesto a ver aquello que no quiere ver. Y en lugar de aceptar que no quiere reconocer el enorme susto que representa el cambio climático. Y no se trata de un susto. Un susto es algo distinto. Es la sexta extinción masiva ocurriendo actualmente. El 70% de toda la vida silvestre, ya no es el 70%, ahora es más del 75%. Más del 75% de toda la vida silvestre ha sido destruida por nuestra especie en los últimos 50 años. Y mucho de eso está relacionado con el cambio climático. Deja que se asiente. El 75% de toda la vida silvestre ha desaparecido. Y todo eso ha sucedido, casi dentro de nuestras vidas. No hay pesimismo en ello. Es como usar un termómetro y ver que se marcan 103 grados Fahrenheit y decir, esto es algo muy pesimista. Esta es la realidad. Y que alguien muestre qué se está haciendo al respecto. ¿Hay algo que estamos haciendo al respecto? El Acuerdo de París. El Acuerdo de París trataba de reducir las emisiones de carbono, ¿verdad? El acuerdo fue en 2015. Y estaba tratando de reducir las emisiones, recortar las emisiones a un nivel que pudiera igualar los niveles que teníamos en 2010. Idealmente, deberíamos haber podido igualar los niveles de 1990. Idealmente, aunque eso no es lo que decía el acuerdo. Eso es lo ideal. Sin embargo, si no quieres ningún aumento de temperatura. Aún así,
se acordó que coincidiremos, más bien tomaremos los niveles de 2019 como referencia y luego reduciremos a partir de ahí. En el año 2019, la humanidad emitió 59 gigatoneladas equivalentes de dióxido de carbono en la atmósfera. En el año 2025, es realmente un poco más de lo que estábamos emitiendo en el año 2019. El Acuerdo de París indicó que debe ser un 44% menos en 2030 en comparación con 2019. En lugar de reducirse en un 44%, estamos en camino de tener algo que aumente por encima de 2019. Olvídate de la reducción. En realidad estamos aumentando nuestras emisiones. ¿Dónde está el optimismo? Por favor, dime. ¿Sobre qué hay que ser optimista? Sí, podríamos haber entendido que la situación es mala, pero estamos abordando la situación muy sinceramente y estamos haciendo algo al respecto. Aquí, la situación es mala y solo la estamos empeorando día tras día. En este momento, tal como están las cosas, el aumento promedio global de temperatura superaría los 3 grados centígrados. Y eso significaría que los aumentos extremos llegarían a 10 a 15 grados también, especialmente en lugares como India. Y es muy asombroso, impactante que este país nuestro, que está entre los más afectados por la catástrofe climática, es uno de los mayormente felizmente ignorante y despectivo de la amenaza climática. Si realizamos una encuesta sobre la conciencia climática en todo el mundo, varios países como India estarían entre los más bajos en términos de conciencia. La gente no quiere hablar del tema. La gente no quiere reconocerlo. Y eso se refleja en las políticas gubernamentales. Porque si ustedes no votan por un gobierno que reconozca el cambio climático, ¿cómo va a caber decisiones políticas al respecto? Todo el mundo dice, vota verde, vota verde. No se escucha eco de eso en la India. Aquí el votante toma su decisión basándose en todo tipo de asuntos pequeños, pero no en la catástrofe definitiva. ¿Qué estamos mirando? No mirando. La catástrofe definitiva que es que nos está azotando, que nos está matando ahora mismo. Y luego surge otro argumento más, que es el del crecimiento económico. Como cuando planteamos que, usted sabe, deberíamos minimizar nuestros deseos como resultado de la autoconciencia. Entonces surge la pregunta, si usted reduce el crecimiento económico, ¿no perjudicaría eso probablemente a los menos privilegiados, a los pobres, a las personas con menos recursos dentro de la sociedad? Pero quiero decir, por supuesto, la respuesta obvia es también que les está afectando más la injusticia climática, pero aún así, quiero decir, no está dispuesto a ser aceptado en el sentido de que este crecimiento económico y... Mira, es así. Si me ocupo del hecho de que tengo un neumático pinchado, entonces me retrasaré. Mi velocidad se reducirá. La pregunta es, ¿cuánto puedes avanzar de todos modos con un neumático pinchado? Y son las 4 llantas pinchadas. No leemos estas cosas, pero miras los informes del IPCC y la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.
Son muy meticulosos en su recolección de datos y en sus proyecciones. India es uno de los países que será más afectado, incluso en términos económicos. ¿De qué crecimiento económico estamos hablando, siendo negligentes con el cambio climático? Costes médicos, costes para la agricultura, costes para la economía informal, costes para la infraestructura e incluso costes en términos de su preparación en materia de defensa. Ustedes deben informarse sobre estos temas en detalle. No solo somos el país más poblado del mundo, también somos el país con el mayor sector informal y la mayor proporción de población dependiente de la agricultura e industrias relacionadas. ¿Qué va a pasar con esos cultivos bajo el sol? Piensa en el agricultor, piensa en el cultivo, piensa en todo el ecosistema, piensa en el insecto responsable de la polinización. Sobrevivirían. Piensa en los ríos. No solo depende gran parte de nuestra población de la agricultura, también dependen de los monzones. Nuestros cultivos no cuentan con el apoyo de riego. Dependemos del agua natural, los ríos, las lluvias y los tanques en el sur de India. Y el cambio climático va a alterar los patrones de lluvia como ya lo ha hecho. ¿Cómo habrá cultivos? ¿De qué crecimiento económico estamos hablando? Habría disturbios masivos. ¿Puede haber actividad económica cuando toda la población está turbulenta y hay una agitación civil masiva si no llueve? Los glaciares se derriten. Cuando los glaciares se derriten, lo primero que pasaría es que inundaría. Y después de las inundaciones, habría una sequía interminable, porque ahora los ríos no pueden fluir. Los glaciares, que son las fuentes de los ríos, ya no existen. ¿Cómo fluirán los ríos? Los ríos no están, las lluvias no están, o simplemente hay demasiada lluvia en el lugar equivocado en el momento equivocado. ¿De dónde vendrán las cosechas? Y si las cosechas no están, ¿de qué economía estamos hablando? El 60% de la población no tendrá nada para alimentarse. ¿Y si no tienen nada para alimentarse? ¿Qué harán? Se apresurarán hacia otros lugares. Ahora piensa en la migración masiva. Ahora piensa en el desempleo. No solo pienses en la migración masiva. Esa es una palabra muy suave. Esto se llama desplazamiento total de grandes porciones de poblaciones. Las partes del norte del país tienen mucha industria. ¿Tiene industria el norte de India? Number depende principalmente de la agricultura. Sin ríos, sin lluvia. ¿Qué harán esas personas? Los 70, 80 crores de ellos, ¿a dónde irán? Y estarán matándose entre ellos por agua. Algo tan simple como agua, comida y granos. ¿De qué crecimiento económico estamos hablando? Incluso la fabricación depende en gran medida de los productos naturales. Los textiles, por ejemplo. Muéstrame, en primer lugar, el sector manufacturero en India es bastante pequeño. Pero incluso allí, muéstrame cuántas industrias están totalmente aisladas del cambio climático. Por favor, muéstrame.
Entonces, no es solo que la agricultura sería destruida, incluso la manufactura. Y los servicios dependen de que la población general tenga algo de dinero para gastar. Así que esto no puede ver el sector de servicios por sí mismo continuamente, ¿verdad? Si los otros dos sectores prominentes están fallando, ¿quién irá a comer a un restaurante? ¿Quién tomará un taxi? ¿Quién contratará a un cocinero o a un jardinero? ¿Lo está entendiendo? ¿Quién va a viajar a los lugares turísticos? ¿Qué va a pasar entonces con el sector de servicios? ¿De qué economía estamos hablando? La gente cree que la economía no solo puede mantenerse a flote, sino incluso crecer, independientemente del cambio climático. Aún no hemos abordado los costos médicos, señor. Todo tipo de enfermedades se multiplican, proliferan, se intensifican y se vuelven más probables bajo el impacto del clima. Usted elija cuál. Desde elementos del estilo de vida como el cáncer, como enfermedades del corazón, como enfermedades renales, hasta enfermedades bacterianas como la tuberculosis, hasta enfermedades virales, todo se vería exacerbado por el cambio climático. Piensa en un virus que está oculto debajo de una gruesa capa de hielo, o está oculto profundamente debajo del suelo en el permafrost. Y a medida que el hielo se derrite, el virus quedaría expuesto, y ese virus ha estado dormido allí durante millones de años. Millones de años. Y ahora se estaría expuesto. Lo peor es que no se tiene inmunidad contra ese virus, porque este virus nunca entró en contacto con los seres humanos. Así que no hay inmunidad contra él. Ese virus estaba tranquilamente dormido bajo el hielo. Ahora que el hielo se ha derretido, el virus está libre. Sálvate. Estamos hablando del crecimiento económico. ¿Qué pasó con el crecimiento económico durante el COVID? Y millas de estos virus están latentes en las selvas, en cuevas, bajo capas de hielo, debajo del suelo. Esos virus están por todas partes y estamos a salvo porque no entramos en contacto con ellos, pero ahora serán liberados. En 1966, el avión de Homi Jahangir Baba se estrelló en las montañas, en los Alpes, y no se pudo encontrar mucho porque todo estaba cubierto de nieve y hielo. Ahora lentamente, algo intrigante se está viendo. Muchos cafés están surgiendo allí con temas de Air India, porque ahora el hielo se está derritiendo. Y no uno, sino dos aviones de Air India se estrellaron allí en el mismo lugar, uno en el año 1950, otro en 1966. Y los escombros de ambos aviones ahora están siendo expuestos porque, debido al cambio climático, el hielo se está derritiendo. Así que la población local está llevando esas cosas. Y el avión es una cosa enorme. Entonces, la población local se está llevando esas partes. ¿Mm? Y usándolos en los diseños de sus cafeterías elegantes. Y muchas cosas ahora están siendo encontradas que estaban enterradas bajo el hielo desde hace mucho tiempo. Ahora el hielo ya no está. El hielo está liberando todo lo que estaba siendo ocultado por él. Y esos virus estarán fuera. Y estamos hablando de crecimiento económico. Hemos olvidado el COVID. ¿Qué crecimiento económico? El corazón económico de la India es Mumbai.
y sabemos cuántos centímetros ha subido ya el nivel del mar. ¿Qué pasará con Mumbai? Esa es la ciudad que les proporciona la mayor recaudación de impuestos. Esa es su centro financiero. Y el nivel del mar sigue subiendo. ¿Qué crecimiento económico? Y su capital política es Delhi, que es vulnerable a los peores golpes de calor. ¿Y estamos hablando de crecimiento económico? Tres de sus principales ciudades metropolitanas, Mumbai, Chennai y Calcuta, son vulnerables al aumento del nivel del mar. Y vulnerabilidad, nuevamente, es una palabra muy suave. Cuando sube el nivel del mar, simplemente se traga la ciudad. Eso es todo. Se acabó. Fin del juego. Ahora tienen una ciudad bajo el agua, o al menos grandes partes de la ciudad estarán bajo el agua. Dirijan la ciudad así. Norte de India. Al menos hay algo de respaldo en que los glaciares son masivos. Las capas de hielo del Himalaya. Así que los glaciares tardarán un tiempo en derretirse, y hasta entonces los ríos seguirán fluyendo. En el sur de la India, los ríos dependen no tanto del hielo, sino de la lluvia. ¿Qué sucede cuando se interrumpen los patrones de lluvia? ¿Qué pasará con todos nuestros ríos del sur de la India? Ya han tenido a los dos estados peleando por las aguas de Cauvery. La pelea se resolverá porque no habrá agua. Y en el norte también tienes a Delhi y Haryana peleándose por las aguas del Yamuna. Si el futuro tiene alguna historia, entonces la historia mirará este periodo, el siglo XXI, con gran asombro. Nosotros quienes habitamos en este siglo serán vistos como idiotas completos, caricaturas en nombre de los seres humanos. Y el futuro, si es que hay alguno, preguntará, ¿qué tan estúpido se podía ser para no enfrentar los hechos, para seguir negando la verdad? Somos un pueblo muy especial, en un momento muy especial, haciendo todo lo posible para destruir todo el planeta. Es un suceso muy raro en la historia de la Tierra. Somos un pueblo muy especial. Estamos muy privilegiados, de hecho. Si hay un futuro, el futuro nos recordará. Estos eran los idiotas. A menudo escuchamos que las finanzas personales deberían ser como una materia obligatoria cuando estamos en la escuela, pero ahora parece que la educación ambiental o la educación para la salud deben ser las materias obligatorias que deben enseñarse en las escuelas. ¿Lo ve? Eso es. La ciencia del cambio climático no es complicada, ¿verdad? Es muy sencilla. Incluso un estudiante de 10º grado puede entenderlo. El problema no es tanto de intelecto o ciencia o... El problema está en la intención de reconocer lo obvio. El problema es que nos falta honestidad interna. El problema no es que nos falte educación o ciencia. Nos falta honestidad interna.
y a menos que todo nuestro sistema de crianza y nuestra cultura. Por favor, pon énfasis. Y educa a sus niños. No aceptar lo falso cueste lo que cueste. No hay forma de que se desarrolle la honestidad interna. Podemos ser personas muy educadas, podemos incluso conocer realmente los hechos, pero ¿qué hacer cuando se conocen los hechos y aún así se quieren negar? Aquí el problema no es de educación, sino de honestidad, lo que significa que su sistema educativo no está enseñando honestidad. Su sistema educativo solo les enseña cosas externas, nada interno. Ustedes podrían ser científicos y aún así negar el cambio climático. Es posible. Pueden tener todos los hechos sobre la mesa y aún así optar por ignorarlos. Gracias, Acharya Ji.